Bienvenidos a TV Perú Mundo, los saluda Paola Tejovés. Vamos a ver los principales temas que tenemos para ustedes. Barack Obama y Vladimir Putin apenas intercambian palabras durante cumbre APEC, mientras que líderes de Occidente expresan preocupación por escalada de tensión en Ucrania. Unión Europea planea sancionar a Rusia la próxima semana. Y cadena Ecoavisa se enfrenta a Rafael Correa por controvertido spot difundido en medios del país en el que se describe a la verdadera libertad de expresión según el gobierno. Principal grupo yihadista egipcio jura fidelidad al Estado Islámico y pide a musulmanes unirse al grupo terrorista. Aparecen también los dinares de oro y plata como principal moneda del autodenominado califato. Y en Corea del Sur condenaron a 36 años de prisión al capitán del ferry donde murieron 300 personas, mientras que en la India 8 mujeres fallecieron durante esterilizaciones promovidas por el gobierno. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Muy bien, con el tema APEC abrimos hoy el programa. Amigos, ¿cómo están? Oscar Vidarte en el análisis y sobre todo que todas las anécdotas pues que aparecen, ¿no? Una vez culminada la cita, ¿no? Que además que es importante por el tema político también es el tema económico, ¿no? Y todas las relaciones comerciales que pueden haber. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues esta cumbre APEC ha sido importante en muchos sentidos. China ha tratado de mostrar el posicionamiento que viene llevando a cabo los últimos años con este show magistral que todos pudimos ver. Además también el logro de esta zona de libre comercio que todavía no se ha logrado, pero que se encamina a lograrse, pues es un gran mérito de China, como veremos más adelante. Así es, nosotros vamos con el tema. El presidente chino Xi Jinping consiguió que sus socios de APEC suscriban su hoja de ruta para crear una zona de libre comercio en la región Asia-Pacífico. El presidente chino Xi Jinping consiguió que sus socios de la APEC le dieran su apoyo para iniciar una hoja de ruta con vistas a crear una zona de libre comercio en la región Asia-Pacífico. Después de una cumbre de 2 días, los 21 miembros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico acordaron tomar los pasos para crear esa área de libre comercio. Esta decisión es el resultado de las negociaciones del presidente Xi Jinping, quien se había empeñado en lanzar este proceso al haberse quedado fuera de las negociaciones de la Alianza Transpacífico. La aprobación de la hoja de ruta simboliza el inicio del proceso de creación del área de libre comercio de Asia y el Pacífico. Demuestra la confianza y la determinación de los miembros que la conforman para impulsar la integración económica regional a un nivel superior. Se trata de una decisión histórica. El mandatario del gigante asiático hizo estas declaraciones al término de la cumbre de la APEC e instó a sus socios a hacer avanzar con determinación el acuerdo, definiendo claramente los objetivos, la dirección y la hoja de ruta y convertir el deseo en realidad lo antes posible. Bien, la cumbre de CEO o directores ejecutivos de los países miembros de la APEC concluyó el lunes con la conectividad como uno de los temas más importantes de la agenda. Por un lado se refiere a las mejoras del sistema de transporte, pero también a la discusión de políticas que faciliten la inversión entre miembros del APEC. Por ejemplo, el CEO de Fosun Investment Company, Lian Jinjun, señaló que es muy difícil invertir en otros socios de APEC debido a diversas dificultades como el tráfico, el comercio y las regulaciones de inversión, por lo que es necesaria la construcción de conexiones mucho más fáciles. Con esto los ejecutivos chinos han orientado a sus pares de Asia-Pacífico para fomentar la conectividad, requisito previo para la integración económica regional.
Muy bien, sobre este punto podemos hablar de lo que se ha logrado en esta cumbre APEC, esta famoso área de libre comercio que está presentado por China. ¿Qué significaría? ¿Cuáles son las implicancias? A ver, hay que señalar algo. Desde la creación de la APEC existen pues el interés de formar una gran área de libre comercio. El APEC tiene básicamente un objetivo comercial. Si bien algunas veces tratan otros temas de carácter bilateral, por ejemplo, entre los estados, el tema pues comercial es central y formar un área de libre comercio es un elemento, una prioridad. Sin embargo, en estos últimos 2 décadas, pues algunas cosas han ido cambiando. Por ejemplo, China ha sido posicionando como potencia mundial, lo cual ha ido pues configurando los intereses inclusive comerciales de los países. En este momento la discusión era básicamente si era posible una zona de libre comercio, en tanto existen 2 mecanismos que están desarrollándose. Por un lado, el Tratado Transpacífico, comandado o liderado por Estados Unidos, en donde se encuentra también Perú siendo parte de esta negociación, y por otro lado un acuerdo que incluye a China con los países del sudeste asiático, que es el RCEP, que es un equivalente al Tratado del Transpacífico, pero a nivel asiático. Entonces un poco esto significaba una fractura, y el interés chino es básicamente integrar todo el sistema, en tanto China quiere una posición mucho más importante a nivel internacional. Un poco la discusión que había antes de la cumbre APEC era si Estados Unidos iba a estar dispuesto a aceptar pues una zona de libre comercio y un poco cambiar los planes, lo que ya se viene realizando. Al parecer Obama ayer ha dicho que está dispuesto a una zona de libre comercio, pero pues esto va a significar una negociación previa, hay una hoja de ruta, y ahí nos daremos cuenta si realmente es posible o si más bien en términos comerciales, entendiendo pues el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, claro, pues esto no va a ser posible y va a caminar como se ha venido caminando hasta ahora, 2 grandes zonas comerciales dentro del Asia Pacífico. Claro, pero por ejemplo con la relación que tiene China con Japón, ¿Japón aceptaría un tema así? Increíblemente Japón se acaba de adherir al TPP para negociar, pero también es parte del RCEP. Entonces, sí, pues hay actores comodines que de alguna participan de ambos bloques. Acá el tema es complejo, me parece que más allá de Japón y de las diferencias que existen entre China y Japón, que son históricas y que han tratado de ser resueltas en esta cumbre de APEC, pues entre Xi Jinping y Shinzo Abe, ciertamente pues el tema comercial hoy es distinto hace 20 años. Claro. Y hoy día pues el ascenso de China en términos económicos, de alguna manera cuestionando el poder de Estados Unidos en esta región, una región que hoy es mucho más importante de lo que era hace 2 décadas, el Asia Pacífico es el gran motor de la economía mundial, pues obviamente genera muchos intereses, y vamos a ver si esta llamada zona de libre comercio, que fue el anhelo inicial de este grupo, va a ser posible. ¿Cómo han tratado los líderes el tema de la situación económica mundial en la actualidad? ¿Qué es lo que se ha podido hacer o que se ha podido definir en esta cumbre APEC? Bueno, si vemos los resultados de la cumbre APEC, vemos que el énfasis para hacer frente finalmente a las distorsiones económicas en el mundo, básicamente se encuentran fundamentadas en un mayor comercio y también en la necesidad de inversiones y finalmente de integrar el mundo, porque una de las críticas justamente que hubo en esta cumbre de ejecutivos que se dio también al amparo de la APEC es, decimos todo que es un mundo globalizado, pues sin embargo tenemos un déficit en infraestructura, en caminos, en conectividad increíble, es decir, ¿dónde está esa supuesta globalización? Podríamos decir muchos de nosotros. Bueno, creo que el camino está en fomentar las inversiones, que es un tema central y que el Perú ha tenido pues un papel central, el tema de la conectividad, que no solamente se mueva a nivel de grandes países, acá también se hablaba hace unos meses de la posibilidad de que China pudiese financiar un tren que conecte pues el Perú con Brasil, por ejemplo, y que sea un tren de carga básicamente. Entonces, yo creo que son temas, atacar la crisis económica se encuentran vinculados a temas como aumentar comercios, inversiones, claro, y hacer que el mundo sea más globalizado. Muy bien, y seguimos hablando de APEC, ya que esta cumbre APEC debió haber servido también para que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo Vladimir Putin se reunieran y conversaran sobre la crisis en Ucrania. No obstante, han sido solo encuentros fugaces entre ambos, mientras la situación en el país europeo del este se pone cada vez peor. Los cancilleres de la Unión Europea discutirán la próxima semana, durante una reunión en Bruselas, la posibilidad de aumentar las sanciones contra Rusia.